¿Qué tal? ¿Cómo están? Me estuvieron haciendo preguntas sobre el escolasticismo, así que vamos a hablar sobre ello. El escolasticismo fue un método pedagógico y filosófico predominante en la Europa medieval, especialmente desde los siglos XI al XV. Y este movimiento se caracterizó por el uso de la lógica, la razón y el análisis riguroso en la educación y el estudio de la filosofía y la teología. Me gustaría hablarte de las principales características de este movimiento. En primera instancia, los escolásticos buscaban aplicar la lógica aristotélica y las herramientas de la razón humana para comprender y explicar la verdad, tanto en la filosofía como en la teología. Otra cuestión era el énfasis en la educación formal, es decir, este enfoque se desarrolló principalmente en entornos académicos, especialmente en universidades y escuelas medievales. Este enseñaba a través de debates, diálogos y discusiones que eran bien estructuradas. Como énfasis principal tenía la búsqueda de la verdad. Es decir, los escolásticos creían en la existencia de una verdad universal y se esforzaban por encontrarla a través del uso riguroso de la lógica y el razonamiento. En relación con la fe religiosa, el escolasticismo estuvo fuertemente vinculado con la teología cristiana de la época. Los pensadores escolásticos intentaban armonizar la razón y la fe utilizando la filosofía para comprender y defender las enseñanzas religiosas. También poseían un enfoque en la interpretación y el comentario. Y los escolásticos se centraban en la interpretación, por ejemplo, de los textos filosóficos y teológicos antiguos como los escritos de Aristóteles, Platón, San Agustín, entre otros, ¿no? Y comentaban y debatían sobre estos textos para desarrollar los argumentos y sistemas de pensamiento. Ahora, ¿sabías que hubo un movimiento del escolasticismo en el luteranismo? Es por eso que quería contestar esta pregunta. El escolasticismo luterano fue un periodo dentro del luteranismo que se centró en el desarrollo y la sistematización de la teología luterana a través de métodos escolásticos. Es decir, para que sea más claro esto, el enfoque combinaba la teología que planteaba Martín Lutero y los demás reformadores, es decir, los luteranos, con las metodologías y estructuras intelectuales del escolasticismo. También combinaba todo el sistema filosófico y estructural intelectual que predominaba en la Edad Media. Ahora me gustaría hablar de las principales características de este movimiento, que es decir, el escolasticismo luterano. En primera instancia buscaba una sistematización teológica y los teólogos luteranos buscaban organizar y sistematizar las doctrinas luteranas. Utilizaban la lógica, la razón y el análisis filosófico, elementos característicos de este movimiento del escolasticismo, para presentar y defender las enseñanzas de Lutero de manera ordenada y coherente. Obviamente que sin olvidarnos de el libro de Concordia, ¿no? Que también se sistematizó. Por otra parte, también había un gran énfasis en la enseñanza y en la educación. El escolasticismo luterano enfatizaba la importancia de la educación teológica y la formación académica rigurosa para los clérigos luteranos, ¿no? Y se establecieron universidades, centros educativos donde se enseñaban los principios y la teología luterana basada en este enfoque escolástico. Es más, Lutero escribió varios escritos sobre la necesidad urgente de la enseñanza académica para formar futuros pastores. Esto lo vemos en algunos trabajos, sobre todo en las obras de Lutero en español. Dice Lutero y la educación, ¿no? Hay un libro particular que habla sobre esto, editado por la editorial Concordia. Otro de los puntos muy importantes es el diálogo con la filosofía aristotélica. Es decir,
Los teólogos luteranos del escolasticismo dialogaron con la filosofía de Aristóteles, utilizaron la lógica aristotélica y otros métodos filosóficos para estructurar y presentar estas doctrinas luteranas. También hubo un desarrollo de sistemas teológicos, ¿no?, que fue durante este periodo en donde se desarrollaron unos sistemas teológicos complejos que buscaban explicar y defender las doctrinas luteranas, incluyendo, por ejemplo, la justificación por la fe, la autoridad de las escrituras y la soberanía de Dios. También en este periodo se hicieron contribuciones a la literatura teológica, ¿no?, ya que se produjeron numerosas obras teológicas escritas por los teólogos luteranos escolásticos que ofrecían explicaciones detalladas y argumentos rigurosos sobre los diversos aspectos de la teología cristiana desde, obviamente, la perspectiva luterana. Ahora, ¿por qué es tan importante que conozcamos este escolasticismo luterano? Bueno, en particular es muy importante que lo conozcamos porque es un periodo, como habría dicho anteriormente, significativo en la historia del luteranismo, ya que proporcionó un marco, digamos, sistemático y académico para la comprensión y la defensa de las enseñanzas de Lutero y sobre todo del libro de Concordia, ¿no? Ayudó también a establecer las bases intelectuales para la educación teológica y la formación de nuestros clérigos luteranos y contribuyó también al desarrollo de excelente literatura teológica luterana. Aunque hay que aclarar que el escolasticismo luterano, tuvo su apogeo en los siglos XVI y luego posteriormente en el siglo XVII, su influencia y legado continúan siendo una parte importante de la tradición teológica luterana. Y esto es así porque ya que este mismo movimiento sentó las bases para posteriores desarrollos teológicos dentro de nuestra tradición, ¿no? El escolasticismo luterano, al igual que otras corrientes teológicas, tuvo sus principales figuras que contribuyeron significativamente al desarrollo y la articulación de la teología luterana dentro del pensamiento y el marco, sobre todo escolástico. Voy a nombrar algunas de las figuras más destacadas de este movimiento. Sí, el primero que podríamos nombrar es Felipe Melanchthon, ¿no? Conocido como el preceptor de Alemania, y todos sabemos que fue un colaborador cercano a Martín Lutero que desempeñó un papel crucial en la formulación de la teología luterana. Es especialmente conocido Melanchthon por su trabajo en el desarrollo de la Confesión de Habsburgo y su sistema educativo que tenía. Otra figura muy importante fue Johann Gerhard. Fue uno de los teólogos luteranos más influyentes del siglo XVII. Su obra Loci Theologiae es una de las principales obras del periodo escolástico luterano y proporciona una exposición sistemática de la teología luterana. Otra de las figuras importantes fue Johann Andreas Kelsten, que fue otro teólogo luterano prominente que contribuyó significativamente al desarrollo del escolasticismo luterano. Su obra, Teología Didáctico-Polémica, es una de las más importantes dentro de la tradición luterana. Otro también muy importante es Johann Bayer, que fue un teólogo luterano del periodo post-reformado, cuya obra Compendium Theologia Positiva es una de las obras más influyentes dentro del escolasticismo luterano tardío. David Hollas fue un teólogo luterano también del siglo XVII, conocido por su obra Examen Theologicum Achromaticum, que es una de las principales obras del periodo escolástico luterano y proporciona una exposición detallada de la teología luterana en forma de catecismo. Bueno, para finalizar, estas son algunas de las principales figuras del escolasticismo luterano, que cada una de estas contribuyó en alguna manera y de manera única en el desarrollo y la extensión de este contexto luterano escolástico. ¿Te gustó el video? Te invito a que te suscribas a mi canal. Faltan muy pocos para llegar a los 1000 suscriptores y me ayuda demasiado. Por último, te invito a dar me gusta,
a compartir el video. Y si te parece de bendición este video, por favor déjame en los comentarios algo como para que yo pueda leer y también motivarme a seguir haciendo más videos. Hasta luego.